A veces, una sola decisión, tan pequeña como abrir una puerta, puede cambiar el destino de dos vidas sin que ninguna de ellas lo sepa. Y aquella madrugada, cuando el viento helado bajaba desde los cerros de Badiraguato y la oscuridad parecía tragarse el mundo entero, una mujer humilde llamada Mariela escuchó 3 golpes que retumbaron como un trueno en su casa de adobe. Ella ya estaba despierta, aunque no sabía por qué. Tal vez fue una premonición, tal vez el instinto de madre, o quizás simplemente una coincidencia, pero cuando escuchó esos golpes sintió un escalofrío que no era de frío. Era un presentimiento. Una advertencia. Un recuerdo. Porque ese golpe no era cualquier golpe. Era seco, firme, idéntico al que había escuchado casi 20 años atrás, cuando un hombre llegó ensangrentado, tembloroso, cargando una camisa rota como si cargara una última oportunidad. Esa vez había entrado un fugitivo. Un hombre al que perseguían por tierra y aire. Un hombre cuyo nombre retumbaba igual que los disparos en la sierra. Esa vez, quien llamó a su puerta fue el Chapo Guzmán. Y ahora, tantos años después, el destino parecía repetir aquel sonido, como si la historia estuviera llamando de nuevo. Pero esta vez, Mariela no era la misma. Sus manos estaban más arrugadas, sus rodillas más cansadas, y su hija, aquella niña que dormía en una cama de tablas, ahora vivía lejos, con su propia familia. Sin embargo, algo dentro de ella seguía intacto, el miedo profundo que sintió aquella noche. El miedo que regresa cuando sabes que un secreto que guardaste demasiado tiempo está dispuesto a salir a la luz. Antes de abrir, respiró hondo, como si inhalara valor y exhalara años de silencios guardados. Y ahora te pregunto a ti. Y antes de continuar me gustaría saber. ¿Tú crees que un acto pequeño, hecho en silencio, puede regresar décadas después y cambiarte la vida para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora sí, volvamos a aquella noche. Era una noche fría, silenciosa. El viento de la sierra se colaba entre las tejas viejas del techo, haciendo un sonido que siempre le recordaba a Mariela como si la montaña murmurara advertencias. La luz de una veladora iluminaba apenas el espacio donde trabajaba. Allí, sus manos pequeñas pero fuertes pasaban la aguja a través de un pantalón desgarrado que necesitaba remiendo urgente. Su hija, de apenas 9 años, dormía profundamente en la esquina de la habitación, envuelta en una cobija delgada. Sobre la mesa, quedaban 3 tortillas duras que no habían alcanzado a suavizar con el comal. Esa era su vida, coser para sobrevivir, estirar los alimentos lo más posible y confiar en que mañana llegara un cliente más. Entonces. Top. 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 Los 3 golpes resonaron como si sacudieran las paredes. Mariela levantó la mirada. No era normal que alguien llamara a esas horas. En aquella región, un golpe nocturno podía significar una emergencia o una desgracia. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, cuidando no hacer ruido que despertara a su hija. Puso la mano en el cerrojo, pero antes de abrir preguntó: ¿Quién es? Hubo un silencio tan largo que sintió que el corazón le latía en los oídos. Luego, una voz rasposa respondió: Vengo solo. Necesito su ayuda. Abra. Es urgente. La voz no sonaba a borracho ni a vecino. Sonaba, desesperada. Algo en el tono hizo que Mariela, contra todo instinto, deslizara el cerrojo y abriera apenas unos centímetros. Y lo vio. Un hombre joven, pálido, con el rostro lleno de polvo. La camisa estaba rota, empapada de sangre. Tenía una herida profunda en el hombro, y aún así mantenía la mirada firme. Levantó la prenda y dijo con voz temblorosa, pero decidida: No más, necesito que me cose esto. No puedo andar así. Me andan buscando. Mariela reconoció ese rostro al instante. Lo había visto en los periódicos viejos que usaban para envolver la carne en la tienda. Lo había escuchado en conversaciones bajas, cuidadosas, entre vecinos que no querían problemas. Lo había visto en reportajes donde hablaban de persecuciones, escapes y traiciones. Era él.
Era el Chapo Guzmán. El miedo la golpeó con fuerza. Su primera reacción fue cerrar la puerta. La segunda, pensar en su hija dormida. La tercera, mirar los ojos del hombre ante ella, y darse cuenta de que no eran ojos de amenaza. Eran ojos de alguien exhausto. De alguien que necesitaba ayuda. Él bajó la mirada y murmuró algo que ella nunca olvidaría. No vengo a hacer daño. Solo necesito que me ayude. Le pago lo que diga, o hágalo por humanidad. Ese, por humanidad, la atravesó. Respiró hondo, abrió la puerta. Y dejó entrar al hombre más perseguido del país. Sin saberlo, en ese instante, cambió su destino para siempre. Mariela cerró la puerta con suavidad, cuidando que no se escuchara ningún golpe seco que pudiera alertar a alguien afuera. No sabía si había otros hombres vigilando desde la oscuridad, ni sabía qué tan grave era la situación de aquel visitante inesperado. Lo único cierto es que ahora tenía en su casa al hombre más buscado de México. El aire dentro del cuarto se volvió denso, casi difícil de respirar. La vela parpadeó como si también sintiera miedo. La hija de Mariela seguía dormida, ajena a que, a unos metros de ella, había entrado un fugitivo cuya presencia podía significar peligro o protección. Nunca se sabe con esos hombres. El Chapo se sentó en la única silla buena que tenía la casa. La madera crujió bajo su peso. Su respiración era pesada, como si cada inhalación le doliera. Su hombro sangraba, manchando el suelo de tierra compacta. Mariela, aunque asustada, actuó como lo haría ante cualquier cliente que llegaba lastimado por el campo o por algún accidente, buscó un trapo limpio, agua y una manta vieja. Sin embargo, su mente no dejaba de recordarle quién era ese hombre. Había visto historias de él desde hacía años, relatos que hablaban de su ascenso desde la pobreza, de su ingenio, de su capacidad para escapar una y otra vez. Sabía que no era cualquier persona. Pero en ese momento, sentado y herido, parecía humano. Vulnerable. Si gusta se quita la camisa, dijo Mariela con voz temblorosa, pero intentando sonar firme. Él obedeció despacio, cuidando no abrir más la herida. Cuando la prenda cayó al suelo, Mariela vio la gravedad del daño. No era un simple rasguño, la bala había rozado el músculo, dejando un trayecto quemado en la piel. No sangraba a chorros, pero sí suficiente para preocupar. Lo deberían haber atendido, susurró. Esto arde como fuego. No había tiempo, respondió él. Y no podía correr sin esta camisa. Me la conocen. Si la tiro, la encuentran. Si ando sin ella, me reconocen más rápido. Mariela entendió. Un detalle tan simple como una prenda podía significar vida o muerte para alguien como él. Era extraño pensar que sus manos, acostumbradas a remendar ropa de campesinos, ahora estaban sosteniendo la camisa de un hombre cuya sola existencia generaba rumores y temores en todo Sinaloa. Mientras limpiaba la herida, él apretaba los dientes. No se quejaba. No gritaba. Solo respiraba profundo. Ese autocontrol impresionó a Mariela. No parecía alguien acostumbrado a recibir ayuda, pero sí a soportar dolor. Cuando terminó, tomó la camisa rota y la extendió sobre la mesa. La prenda estaba desgarrada en una zona amplia, y la sangre había endurecido la tela. Ella la lavó con agua fría, exprimiéndola con fuerza hasta que el líquido salió rosado. Después, tomó aguja e hilo y comenzó a trabajar. Sus manos se movían rápido, como si la urgencia la hiciera más hábil. Puntada tras puntada, la camisa comenzó a recuperar forma. Mientras cosía, el hombre la observaba en silencio. No con desconfianza, sino con una especie de respeto silencioso. Tal vez porque hacía mucho que nadie lo trataba como un simple ser humano. Tal vez porque en ese cuarto pobre y pequeño, él no era un mito ni una amenaza, era solo un hombre herido pidiendo ayuda a una desconocida. Usted trabaja bien, dijo él finalmente. Tengo muchos años haciendo lo mismo. ¿Y vive sola?
con mi niña, pero ya casi se va con su tía. Quiere estudiar. Eso es bueno, respondió, como quien recuerda algo perdido. Cuando Mariela terminó, alzó la camisa remendada. La costura era firme y limpia, casi invisible en la oscuridad de la tela. Se la entregó al hombre, y él la tocó como si sostuviera un objeto valioso. Se la puso con cuidado, comprobando que podía mover el brazo sin que la costura cediera. Quedó mejor que antes, dijo él, sorprendentemente sincero. Pues es mi trabajo, respondió Mariela. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Él la miró con un gesto distinto, como si esa frase le hubiera llegado de alguna manera. Luego sacó un fajo enorme de dinero, pero ella retrocedió instintivamente. No necesito tanto, murmuró, avergonzada. No más lo justo. El Chapo guardó parte del dinero y le extendió solo unos billetes. Esto es por su trabajo, dijo. Y lo otro, es porque me ayudó sin preguntar quién era. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Usted no vio nada esta noche, ¿verdad? No, señor. Yo no vi a nadie, respondió con un hilo de voz. Él asintió. Y yo, no la voy a olvidar. Y desapareció en la oscuridad. Mariela no sabía que esas palabras, dichas tan tranquilas y rápidas, iban a regresar convertidas en destino, años después, cuando una camioneta negra se estacionó frente a su casa y alguien volvió a tocar su puerta. Los días siguientes a aquella noche pasaron lentos, como si el tiempo mismo tuviera miedo de avanzar demasiado rápido. Mariela no se atrevió a contarle a nadie lo ocurrido. Guardó los billetes bajo una losa floja del piso y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. No sabía si él volvería, si la estaban vigilando, o si la habían visto abrir la puerta aquella madrugada. Por eso, cada vez que escuchaba el motor de una camioneta acercarse, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, pasaron semanas, luego meses, y la vida volvió a la rutina habitual: coser, remendar, estirar la comida, cuidar de su hija. Con el tiempo, aquella noche se volvió un recuerdo borroso. No porque la olvidara, sino porque era un recuerdo que prefería no tocar para no despertar miedos innecesarios. Para Mariela, la vida era lo suficientemente dura como para agregarle historias peligrosas. Había aprendido que en la sierra, el silencio es la única forma de protección. Quien habla de más, pierde más de lo que tiene. Por eso, cada vez que la gente en el pueblo mencionaba noticias sobre el Chapo, sus fugas, sus enfrentamientos, sus traiciones, Mariela bajaba la mirada y seguía caminando. Sabía que su destino había estado a centímetros de él. Pero nadie más tenía por qué saberlo. Pasaron 15 años. 15 inviernos helados. 15 veranos secos. 15 cumpleaños de su hija, que creció, estudió y finalmente se fue a vivir con su tía a Culiacán. La casa quedó más silenciosa que nunca. Mariela siguió trabajando hasta que las manos se le llenaron de dolor, pero aún así seguía con la aguja porque era lo único que la mantenía en pie. Había aprendido a convivir con la inestabilidad, con la pobreza y con la soledad. Fue en uno de esos días grises cuando ocurrió algo que la sacudió de golpe. Era una mañana tranquila, el sol apenas iluminaba el camino de tierra frente a su casa, y ella preparaba café en una olla raspada. De pronto escuchó un sonido extraño, poco habitual en esa zona, el motor suave y profundo de una camioneta moderna. No eran las viejas pick-up del pueblo. Este motor sonaba a algo más, algo que a ella le provocó un escalofrío inmediato. Miró por la ventana. Una camioneta negra, sin placas, se detuvo justo frente a su casa. El café hirvió de más y ella apagó la lumbre de inmediato. Su respiración se volvió corta. No sabía si correr, si esconderse, si hacerse la dormida, o si enfrentar lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir. La puerta de la camioneta se abrió y bajaron 3 hombres vestidos con ropa sencilla, pero no común. No llevaban armas visibles, pero tampoco parecían necesitar mostrarlas. Tenían esa postura que solo tienen los que están acostumbrados a imponerse sin levantar la voz.
Uno de ellos, el más joven, el que parecía ser el mensajero, caminó hacia su puerta. Mariela retrocedió un paso. El hombre tocó una vez. Toc. Solo un golpe. Tan firme como el que escuchó aquella noche, pero más seguro. Ella abrió despacio. ¿Doña Mariela? Preguntó el hombre, con tono respetuoso. Sí, soy yo, respondió, intentando que no se notara el temblor en su voz. Venimos a dejarle algo. El hombre sacó un pequeño sobre color crema. Sin sello. Sin remitente. Sin nada escrito afuera. Lo sostuvo entre dos dedos, como si cargara un mensaje delicado. Mariela no extendió la mano de inmediato. Quería saber más. ¿De parte de quién? Preguntó con voz baja. El hombre la miró a los ojos. Usted ya sabe, respondió, sin necesidad de dar más detalles. Esa frase hizo que las piernas de Mariela se aflojaran. Sintió que el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Estiró la mano y tomó el sobre. Los hombres no dijeron más. Se dieron vuelta y volvieron a la camioneta. En segundos, el motor rugió y desaparecieron en la carretera de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó mucho en caer. Mariela cerró la puerta rápidamente y apoyó la espalda contra la madera. El sobre parecía pesar más que cualquier objeto que hubiese sostenido antes. Caminó hacia la mesa, se sentó y lo abrió con cuidado. Adentro había una sola hoja doblada. Ningún logo, ningún sello. Solo letras escritas a mano, con aquella caligrafía apretada e inclinada que ella había visto hace tantos años en una nota que él dejó aquella madrugada para no despertar a su hija. El mensaje decía: los favores no se olvidan. Estoy en deuda con usted. No había firma. Pero no hacía falta. Mariela sintió un frío recorrerle la espalda. 15 años habían pasado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él se acordaba? ¿Y qué significaba exactamente estar en deuda? Guardó la carta en una caja de metal junto con los billetes que nunca quiso gastar. Y aunque intentó seguir con su vida, sabía que algo se había activado en la oscuridad. Algo que, tarde o temprano, volvería a tocar su puerta con más fuerza que antes. Porque esa historia, creía ella, estaba cerrada. Pero apenas empezaba. Pasaron varios meses desde la llegada del sobre. Mariela trató de convencerse de que aquel mensaje no significaba nada, de que no era más que un gesto tardío de agradecimiento. Pero en su interior sabía que no existían los gestos gratuitos en el mundo al que pertenecía ese hombre. En la sierra, una deuda nunca es un detalle, siempre es un hilo que conecta destinos, sin importar cuánto tiempo pase. Y aunque quiso volver a su vida de siempre, el recuerdo del sobre se quedaba en cada rincón de su casa. Cada vez que abría la caja donde lo guardaba, la letra inclinada parecía brillar más. Era casi como si el pasado quisiera recordarle que aún estaba pendiente algo que ella no entendía. Llegó entonces un invierno particularmente frío. Las noches parecían más oscuras, más silenciosas. Mariela se acostaba temprano para ahorrar veladoras y encendía su fogón lo menos posible para no gastar la poca leña que tenía. Su casa era modesta, casi frágil, hecha con más esperanza que recursos. Y aún así, representaba un refugio, un pedazo de tranquilidad después de tantos años de trabajo. Una madrugada, cuando la luna estaba en lo alto y el cielo parecía cubierto con un manto azul profundo, Mariela se despertó. No sabía por qué. No había ruido, no había viento, solo un silencio extraño, casi pesado. Se sentó en su cama y escuchó con atención. Entonces lo oyó. Un solo golpe. No 3. No rápidos. Solo uno. Toc. Ese sonido atravesó la quietud como una cuchilla. No era un ladrón. No era un vecino. No era casualidad. Era un llamado. El mismo llamado que había escuchado en su juventud,
cuando su vida cambió para siempre. Mariela sintió que la sangre le bajó de golpe, dejándola fría como el suelo de tierra. Caminó hacia la puerta despacio, apoyando una mano en la pared para no perder el equilibrio. A sus 67 años, no tenía la agilidad de antes, pero sí una intuición más afilada. Sabía exactamente quién estaba del otro lado. O al menos, sabía que era alguien enviado por él. ¿Quién es?, preguntó con voz baja, casi esperando no recibir respuesta. Esta vez no hubo silencio prolongado. Una voz joven respondió con certeza. Vengo de parte del Señor. Ese título. Esa forma de referirse a él. No dejaba dudas. Mariela respiró hondo, abrió el cerrojo y entreabrió la puerta. Afuera había un joven de unos 30 años. No tenía la mirada desafiante de un pistolero, ni la arrogancia de alguien acostumbrado a intimidar. Más bien tenía un aire de respeto, casi solemnidad. Vestía ropa sencilla, pero sus botas limpias y su postura recta indicaban disciplina. Detrás de él, estacionada a unos metros, había otra camioneta negra, igual a la que había llegado meses atrás. Mi jefe me pidió entregarle esto, dijo el joven, extendiendo una caja de madera fina, pulida, con esquinas reforzadas en metal. Era una caja hermosa, claramente hecha a mano. Pesaba lo suficiente como para que él la sostuviera con ambas manos. Mariela la tomó con cuidado. La madera estaba tibia, como si hubiera estado dentro de una camioneta con calefacción. ¿Qué es esto?, preguntó. El joven bajó la mirada un segundo, como el que entiende la importancia del objeto que está entregando. Es su pago. O más bien, lo que mi jefe considera justo por lo que usted hizo. Usted lo ayudó cuando nadie más lo hubiera hecho. Dice que eso no se olvida. El viento sopló ligeramente, haciendo que la bata de Mariela se moviera contra sus piernas. Ella sintió una mezcla de temor y confusión. Pero yo no necesito nada, murmuró, sincera. El joven asintió. Él lo sabe. Pero aún así, quiere que lo tenga. No admite un no como respuesta. Dijo que es lo mínimo que puede hacer. Antes de irse, el joven añadió algo que dejó a Mariela inmóvil. Mi jefe dijo que usted le salvó la vida. Y que eso nunca se paga del todo. Mariela no supo qué decir. Sostuvo la caja contra su pecho, como si fuera un objeto frágil. El joven retrocedió, subió a la camioneta, y ésta se perdió entre la neblina del amanecer. La costurera cerró la puerta y caminó lentamente hasta su cama. Se sentó, con la caja en las piernas, intentando comprender el significado de aquello. Finalmente, con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro vio algo que la dejó sin aliento. Y no fue el dinero, aunque había varios fajos perfectamente acomodados. No. Lo que realmente la estremeció fue lo otro. Sobre el dinero, cuidadosamente doblada, como reliquia sagrada, estaba la camisa que ella había remendado 20 años atrás. La misma camisa que había salvado. La misma que tuvo entre sus manos mientras él intentaba no morir. Y arriba de ella, había un papel. Lo abrió con un temblor en los dedos. Decía: gracias por la humanidad de aquella noche. No olvido. Nunca olvidaré. Mariela sintió que algo dentro de ella se rompía. No de miedo. No de alegría. Sino de la extraña sensación de que la vida, a veces, devuelve lo que uno da. Aunque tarde años en hacerlo. Aún así, no sabía que lo más difícil estaba por venir. Porque recibir un regalo así no cierra una historia. La abre. Mariela dejó la caja abierta sobre su cama, incapaz de apartar la vista de la camisa que había remendado con sus propias manos tantos años atrás. La misma prenda que había sostenido entre puntadas rápidas y nerviosas mientras el hombre que la usaba intentaba no desvanecerse por la pérdida de sangre. Era como ver un fantasma de su propio pasado,
uno que jamás creyó que regresaría. La tocó con la punta de los dedos, sintiendo el relieve de sus puntadas, firmes pero humildes, hechas con el mismo hilo barato que usaba para remendar ropa de campesinos. El tiempo no había borrado su trabajo. Y parece que tampoco había borrado la memoria de aquel hombre. Mariela cerró la caja con un suspiro largo. El dinero, aunque abundante, no la tentaba. Nunca fue mujer de lujos, ni de ambiciones grandes. Para ella, la vida se medía en tortillas, en cobijas remendadas, en frijoles cuando había suerte. Y aunque esa cantidad de billetes podía cambiarlo todo, algo en su interior le decía que ese dinero no era para ella. O por lo menos, no de la manera que muchos pensarían. Pasaron varios días antes de que Mariela volviera a abrir la caja. No sabía qué hacer ni con la camisa ni con el dinero. Solo sentía que cada decisión debía pensarse con cuidado, como si cualquier movimiento pudiera alterar un equilibrio invisible. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó a un grupo de niños del pueblo riéndose cerca de su ventana. Brincaban sobre un charco seco y parecían felices con solo eso. Uno de ellos estaba descalzo. Otro vestía una camisa tan rota que parecía no tener salvación. Una niña llevaba un vestido que, claramente, había pertenecido a alguien más. Esa noche, Mariela no durmió. La imagen de esos niños le dio vueltas y vueltas, flotando en su cabeza como una idea que se negaba a soltarse. Al amanecer, preparó café y se sentó frente a la caja. La abrió otra vez, esta vez sin miedo. Sacó los fajos de dinero y los fue colocando uno por uno sobre la mesa. No los contó exactamente, pero sabía que ahí había más de lo que una familia humilde podía ganar en muchos años. Tomó una decisión. Una que jamás le contó a nadie. Usó ese dinero no para ella, sino para el pueblo. Para los niños. Para quienes vivían con las mismas carencias que ella había vivido desde niña. Comenzó poco a poco. Primero habló con un albañil de confianza, luego con otro. No les dijo de dónde venía el dinero, solo dijo que tenía unos ahorros viejos, una herencia lejana, algo que había surgido después de años de sacrificios. La gente del pueblo no hacía muchas preguntas cuando se trataba de Mariela. La respetaban porque había criado sola a su hija, había trabajado toda su vida y nunca había causado problemas. Durante semanas, hombres del pueblo caminaron hacia un terreno baldío que Mariela recibió como pago por arreglar ropa durante años. Era un espacio pequeño, pero suficiente. Allí comenzaron a construir una casa sencilla, con paredes de bloc y techo firme. Nada lujoso. Nada llamativo. Solo algo digno. Mariela supervisaba la obra todos los días. No sabía de planos ni de arquitectura, pero sabía lo que quería, un lugar cálido, seguro, donde los niños pobres pudieran comer, estudiar y estar lejos de la calle. Usó cada billete con cuidado, asegurándose de que nada se desperdiciara. Para cuando terminaron, la casa tenía 3 habitaciones amplias, una cocina grande, un patio para que los niños jugaran y un pequeño almacén donde guardaría ropa limpia y alimentos. La pintaron de blanco porque era el color más barato y también el que hacía que todo pareciera más luminoso. Cuando estuvo lista, Mariela la nombró el hogar del mañana. Nunca puso una placa. Nunca mencionó a nadie más. Nunca explicó el origen del dinero. Simplemente abrió las puertas y comenzó a recibir niños todos los días. Les daba comida, les ayudaba con las tareas, les regalaba ropa cuando la necesitaban. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un refugio para muchos pequeños del pueblo que no tenían más que la voluntad de sobrevivir. Y en un cajón muy bien guardado, debajo de manteles viejos y servilletas bordadas, Mariela guardó la camisa del Chapo. Nunca la sacó. Nunca la mostró. Nunca la usó como motivo para presumir o pedir favores. Para ella, esa camisa no era un trofeo ni un símbolo de poder. Era un recordatorio de que, incluso en los caminos más oscuros, hay momentos de humanidad que pueden cambiarlo todo. Pasaron los años.
Los niños crecieron. El hogar del mañana se mantuvo abierto, sostenido por donaciones pequeñas y el esfuerzo de Mariela. Y aunque ella envejecía, nunca dejó de trabajar. Hasta que un día, su salud comenzó a fallar. Las fuerzas ya no alcanzaban. Su respiración se hacía corta. Su hija volvió al pueblo para cuidarla. Y fue entonces, cuando Mariela sintió que el final de su vida se acercaba, que decidió contarle a su hija la verdad. Le habló de aquella noche. Le habló del hombre herido. Le habló de la camisa. Le habló de la deuda. Le habló del dinero y de la casa que construyó con él. Su hija escuchó en silencio. No hizo preguntas. Solo tomó la mano de su madre y lloró. Y Mariela, con voz suave, terminó con una frase que su hija jamás olvidaría. A veces, hija, la vida te pide que hagas lo correcto, aunque sea peligroso. Y si haces lo correcto, tarde o temprano, el bien regresa. Aunque venga de donde uno menos lo espera. Los días posteriores a la confesión de Mariela fueron tranquilos, casi como si la vida quisiera darle una despedida dulce después de tantas décadas de esfuerzo. Su hija la acompañaba en todo momento, cocinaba para ella, la cobijaba por las noches y la escuchaba cuando, entre sueños, murmuraba fragmentos de recuerdos que habían permanecido en silencio por años. Con el tiempo, la salud de la costurera se deterioró más. Cada respiración era un trabajo, cada movimiento requería apoyo. Pero aún así, había una calma profunda en su mirada, como si haber contado la verdad la hubiera liberado de un peso que cargó demasiado tiempo. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los cerros y la luz entraba por la ventana con un tono dorado, Mariela llamó a su hija con un gesto débil de la mano. Ella se acercó y se sentó a su lado. Hija, dijo Mariela con voz suave, casi un susurro, quiero pedirte algo, algo que tiene que ver con el futuro, no con el pasado. Su hija asintió, sin interrumpirla. Quiero que sigas cuidando el hogar del mañana. No dejes que se pierda. Ese lugar no me pertenece a mí. Le pertenece a los niños. Ellos son el motivo por el que tomé aquella decisión. Mariela hizo una pausa, luchando por recuperar aire. Él me dio un dinero que pudo haber servido para mí, pero yo nunca quise que fuera para eso. Quise que ayudara a quienes lo necesitaban de verdad. Su hija apretó su mano, sintiendo la fragilidad de los dedos de su madre. Lo voy a cuidar, mamá, prometió. Te lo juro. Mariela cerró los ojos y sonrió apenas. Entonces ya puedo descansar. Esa noche, mientras el viento rozaba suavemente las ventanas, Mariela falleció en silencio, como quien simplemente decide dormir después de muchos años de vigilia. Su hija, con lágrimas en los ojos, cubrió su cuerpo con la misma cobija que la había acompañado durante décadas. En las semanas siguientes, el pueblo entero habló de la partida de Mariela. Muchos niños, ahora adultos, regresaron para dar sus condolencias. Para ellos, Mariela no era una simple costurera, era una segunda madre, una luz en medio de la pobreza que los había rodeado durante su infancia. Cada uno contaba historias de cómo ella les había dado comida, ropa o palabras de aliento cuando más lo necesitaban. Sus remiendos, su comida sencilla y su cariño se habían convertido en recuerdos que ninguna persona podría borrar. El hogar del mañana se mantuvo abierto. La hija de Mariela tomó la responsabilidad con el mismo compromiso que su madre, pero había algo que no sabía cómo enfrentar, la caja de madera. Esa caja seguía guardada donde Mariela la había dejado. Un día, después de mucho pensarlo, decidió abrirla nuevamente. Sacó la camisa remendada y la extendió sobre la mesa. La observó con atención. Era como ver un mapa del pasado, cada puntada era una historia, cada mancha reseca, un testimonio de la noche en que su madre y aquel hombre cruzaron destinos. La hija se preguntaba muchas cosas. ¿Por qué él había guardado esa camisa durante tantos años? ¿Por qué la había devuelto justo en ese momento? ¿Qué significaba realmente ese gesto? Pero no había respuestas. Solo una certeza,
lo que Mariela hizo aquella noche no fue un acto de ingenuidad ni de temor, fue un acto de humanidad. Un acto que, para bien o para mal, había conectado dos mundos totalmente distintos. Con el paso del tiempo, la hija decidió guardar la camisa en un lugar seguro dentro del hogar del mañana. No como un trofeo, ni como una curiosidad, sino como un recordatorio silencioso de que incluso las personas más humildes pueden dejar una huella profunda en el destino de alguien más, y viceversa. La camisa se volvió un símbolo discreto, un secreto reservado solo para quienes trabajaban ahí, como un recordatorio de los orígenes del lugar. Los rumores comenzaron a correr en el pueblo. Algunos decían que Mariela había tenido un encuentro misterioso con un hombre poderoso. Otros aseguraban que la habían ayudado desde las sombras. Pero nadie conocía la verdad completa. Nadie sabía lo de la camisa. Nadie sabía lo del sobre. Nadie sabía el peso real de las decisiones de Mariela. Los años pasaron. El hogar del mañana creció, recibió más niños, recibió donaciones de personas que nunca supieron de dónde había salido la inspiración para aquel lugar. Pero la hija de Mariela siempre entendió que, en cierta forma, el hogar era una deuda pagada de un modo inesperado. No a Mariela, sino al pueblo. A todos aquellos niños que crecieron en la pobreza, como ella alguna vez lo hizo. Con el tiempo, el Chapo volvió a aparecer en las noticias por razones que todos conocen. Capturas, fugas, recapturas. México entero hablaba de él. Y cada vez que eso pasaba, la hija de Mariela abría la caja, veía la camisa remendada y comprendía la ironía del destino. Había sido su madre, una costurera humilde, quien tuvo un pequeño rol en la historia de un hombre que marcó al país entero. Y aún así, nunca lo contó. Porque, como decía Mariela, hay silencios que protegen, y silencios que honran. Con el paso de los años, el hogar del mañana se convirtió en un pilar del pueblo. No era grande, ni tenía lujos, pero su presencia irradiaba algo difícil de describir. Era como un refugio espiritual, un recordatorio vivo de que la bondad puede florecer aún en tierras donde la pobreza y el silencio se habían vuelto costumbre. Mariela ya no estaba, pero su esencia permanecía en cada rincón, en los manteles bordados por sus manos, en las paredes encaladas que ella misma limpió, y sobre todo, en los niños, ahora adultos, que seguían visitando ese pequeño refugio para agradecer lo que habían recibido en su infancia. Su hija mantenía el lugar con dedicación incansable. Aunque la vida no era fácil, encontraba fuerzas en el legado que su madre le había entregado. No buscaba reconocimiento ni ayuda estatal, sabía que la verdadera fuerza del hogar no provenía del dinero, sino de la intención con la que había sido construido. Las historias sobre Mariela, aunque nunca mencionaban nombres peligrosos, crecían con el tiempo. La gente hablaba de ella como una mujer que había encontrado una forma de devolver algo al mundo, aun cuando el mundo nunca había sido generoso con ella. Una tarde, mientras organizaba ropa en el almacén, la hija de Mariela escuchó un motor acercarse. Era un sonido familiar, pero distinto. No era la camioneta negra que había traído la caja años atrás, pero sí era un vehículo moderno, cuidadoso, silencioso. Se detuvo frente al portón del hogar, y de él bajó un hombre mayor, de unos 60 años o más. No era del pueblo, su ropa era demasiado nueva, demasiado bien cuidada para pertenecer a alguien de la región. Sin embargo, había algo en su postura, en la forma en que observaba el lugar, que transmitía respeto. La hija salió a recibirlo. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó, manteniendo la voz firme. El hombre se quitó el sombrero con un gesto educado. Disculpe la molestia, dijo. ¿Aquí vivía la señora Mariela? Ella sintió un pequeño nudo en la garganta. Sí, aquí vivía, ya falleció hace algunos años. El hombre bajó la mirada, como si lamentara una pérdida personal. Lo sé, respondió. Por eso vengo. Antes de que ella pudiera preguntar más, el hombre sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño sobresellado. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un objeto frágil. Esto es para usted, dijo.
Me dijeron que usted continúa lo que su madre empezó. Ella tomó el sobre, desconfiada pero respetuosa. ¿De parte de quién? El hombre levantó la vista. De alguien que siempre estuvo agradecido con su madre. No dijo más. Se colocó el sombrero nuevamente, dio media vuelta y se retiró con paso firme hacia su vehículo. La hija intentó llamarlo, hacerle una pregunta más, pero él levantó la mano en un gesto claro, no había nada más que agregar. Cuando la camioneta se perdió de vista en el camino de tierra, ella regresó al interior del hogar y se sentó frente a la mesa donde tantas veces había visto a su madre remendar ropa. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. La misma letra inclinada y firme que había visto en las cartas guardadas en la caja. La carta decía: su madre tuvo un corazón que pocas personas tienen. Ella actuó sin esperar nada a cambio. Este lugar que ahora cuida es testimonio de eso. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Los hilos que ella tejió aquella noche mantienen unidos destinos que jamás debieron cruzarse. Usted también merece saberlo. Cuide el hogar. Cuide su nombre. Cuide su recuerdo. Los favores verdaderos no mueren. Solo cambian de manos. No había firma. La hija no la necesitaba. Sabía exactamente de quién provenía. Sostuvo la carta contra su pecho mientras las lágrimas caían silenciosas. No por miedo, ni por angustia, sino por la increíble ironía de la vida, su madre, una costurera pobre, había remendado una camisa aquella noche, y sin saberlo, también había remendado el destino de un hombre marcado por la violencia y el poder. Ella guardó la carta junto a la camisa, en el mismo cajón donde su madre la había puesto años atrás. Entendió entonces que ciertas historias no están hechas para contarse abiertamente. Algunas deben permanecer en el silencio, como un susurro que solo quienes pertenecen a él pueden comprender. Con el tiempo, el hogar del mañana siguió creciendo. Nuevos voluntarios llegaron. Los niños siguieron aprendiendo, jugando, riendo. Y en cada sonrisa había un pedacito de la decisión que Mariela tomó aquella noche, cuando el miedo era grande y el futuro incierto. Porque, al final, eso es lo que quedó de toda la historia. Que un acto pequeño, nacido de la humanidad más simple, puede transformarse en un eco eterno que atraviesa generaciones. Y aunque nunca se mencionara en voz alta, el recuerdo permanecía. Mariela, la costurera humilde que sin quererlo unió dos mundos contrarios con una sola puntada.